Imaginen el año 1942. El mundo era un barril de pólvora en llamas, pero en ningún lugar las llamas ardían con una intensidad más implacable y sofocante que sobre las aguas brillantes y de color zafiro del mar Mediterráneo. Esto no era simplemente un teatro de guerra, era un crisol implacable, un molino de carne donde cada amanecer traía una nueva ola de terror descendente. Para las fuerzas aliadas, cada convoy, cada barco de suministros, cada avión de transporte era un objetivo vulnerable, un pato sentado atrapado bajo un cielo dominado por los pájaros de hierro del eje. El zumbido distante de los motores, un sonido que en tiempos de paz podría significar progreso o emoción, era allí la escalofriante obertura para otro desesperado ballet de destrucción. Era el sonido de la desgracia acercándose, un pavor visceral que se incrustaba profundamente en los huesos de cada hombre y mujer que servía en esa implacable arena. Imaginen a los marineros en cubierta, sus ojos barriendo perpetuamente el vasto y vacío horizonte, sus corazones un tamborileo implacable contra sus costillas con cada sombra que se atrevía a cruzar el sol. Vean a los soldados atrincherados en las áridas arenas del norte de África, mirando constantemente hacia arriba desde sus pozos de tirador, sabiendo con sombría certeza que el próximo grito de un bombardero en picada estuca, su sirena un lamento de Banshee, bien podría ser el último. El Mediterráneo, una arteria vital para las líneas de suministro aliadas que se extendían hasta Egipto y los campos de batalla cruciales del Oriente Medio, se había convertido menos en un pasaje y más en un cementerio acuático de barcos, hombres y sueños destrozados. La superioridad aérea alemana e italiana no era solo una ventaja táctica, era una poderosa arma psicológica, carcomiendo implacablemente la moral, sembrando desesperación generalizada y amenazando con sofocar todo el esfuerzo bélico aliado en sus momentos más críticos y vulnerables. Los cielos azules ilimitados de arriba se transformaban diariamente en un brutal lienzo, pintado con los rastros de humo caóticos y desesperados de combates aéreos, las explosiones concusivas y llameantes de los bombarderos y los trágicos y finales chapoteos de los barcos torpedeados hundiéndose en las frías profundidades. Era una batalla constante y agotadora por la pura supervivencia, donde las probabilidades parecían increíblemente en contra de aquellos que se atrevían a navegar por sus traicioneras aguas o volar en sus peligrosas corrientes de aire. Cada misión era una apuesta desesperada, cada viaje un testimonio de coraje inquebrantable, pero a menudo se encontraba con una fuerza abrumadora y sin respuesta. Los cazas del eje, desde los ágiles Messerschmitts hasta los formidables Machis, pululaban como avispas rabiosas, sus ametralladoras escupiendo fuego, sus cañones desgarrando acero y carne con una eficiencia implacable y aterradora. Atacaban a la velocidad del rayo y desaparecían, dejando atrás solo escombros y desesperación. ¿Cómo se empieza siquiera a luchar contra un enemigo que controla el mismo aire que respiras, dictando los términos del enfrentamiento desde arriba? ¿Cómo se protegen convoyes vitales, cargados con comida, combustible y munición absolutamente esenciales para mantener viva la lucha, cuando los cielos mismos son un dominio hostil e implacable? Los cañones antiaéreos convencionales, aunque desplegados en grandes cantidades, a menudo parecían meras molestias para los pilotos experimentados y curtidos en combate del eje, que podían tejer y picar, entregando sus cargas mortales con aterradora precisión antes de desaparecer de nuevo en el azul aparentemente infinito e indiferente. La desesperación se cernía pesada en el aire, un peso tangible y sofocante presionando a cada soldado, marinero y aviador aliado, un reconocimiento silencioso de su aprieto aparentemente insuperable. Pero, ¿y si la solución a este implacable terror aéreo no fuera otra arma sofisticada, ni un nuevo caza a reacción más rápido o una batería antiaérea aún más poderosa y compleja? ¿Y si la respuesta, la clave crucial para cambiar el rumbo contra esta asfixiante y persistente ofensiva aérea, viniera del lugar más inesperado y olvidado que se pueda imaginar? ¿Y si surgiera no de los inmaculados tableros de dibujo de ingenieros brillantes y con formación universitaria, ni de las silenciosas salas de estrategia del alto mando,
sino del genio tranquilo y sin pretensiones de un solo, a menudo ignorado, mecánico, cuya idea era tan radical, tan absolutamente poco convencional, que fue inicialmente descartada como nada más que el devaneo excéntrico de un loco. Esta es la historia de cómo un hombre, armado con una invención aparentemente absurda, consiguió derribar 16 casas del eje sobre el Mediterráneo, alterando para siempre el curso de una guerra desesperada y aparentemente sin esperanza. El hombre en el centro de esta increíble historia era Arthur Vance, un nombre que durante mucho tiempo fue relegado a las notas a pie de página olvidadas de la historia. Vance no era un general, un piloto condecorado o un brillante estratega recién salido de West Point. Era un mecánico, un individuo manchado de grasa y de habla suave, cuyas manos entendían el lenguaje de los motores y el metal mejor de lo que la mayoría de los hombres entendían a sus propias esposas. Provenía de un rincón tranquilo de la América rural, un trasfondo que inculcó en él un ingenio práctico, una habilidad para apañárselas con lo que tenía disponible y una creencia inquebrantable de que todo problema tenía una solución, sin importar cuán poco convencional pudiera parecer. Arthur Vance era a todas luces una anomalía. Poseía un ojo meticuloso para el detalle que rozaba la obsesión, capaz de detectar una fisura en una culata a 6 metros de distancia, o diagnosticar un golpeteo de motor simplemente por el sutil cambio en su ritmo. Mientras que otros mecánicos podían terminar el día y buscar consuelo en una comida caliente o una partida de póker, a Vance se le podía encontrar a menudo hasta altas horas de la noche, encorvado sobre piezas desechadas, su frente fruncida en concentración, su mente diseccionando, analizando y reimaginando perpetuamente. Veía potencial en la basura, propósito en lo roto y soluciones en lo aparentemente imposible. Esta tranquila intensidad, junto con su propensión a trastear con lo que otros consideraban chatarra, le valió una reputación. Algunos lo llamaban genio, otros un excéntrico inofensivo. Muchos, especialmente aquellos más arriba en la cadena de mando, simplemente lo llamaban Vance el loco, Mad Vance. Mad. Veían su incansable experimentación no como innovación, sino como una distracción, una rareza en una guerra donde la conformidad y el procedimiento establecido a menudo eran vistos como virtudes. Sin embargo, bajo ese exterior sin pretensiones, latía el corazón de un observador inquebrantable. Observaba los cielos, escuchaba las historias de pilotos que regresaban de misiones terribles y veía las sombrías estadísticas de aviones aliados derribados. No solo veía el problema, sentía su peso, el coste humano de cada buque de carga perdido, de cada aviador caído, y, a diferencia de muchos, no se contentaba con simplemente aceptar el status quo. Su mente, sin las ataduras de las rígidas doctrinas de la ingeniería militar, se puso a trabajar, buscando una respuesta donde otros solo habían encontrado desesperación. Fue esta observación implacable la que llevó a Vance a su idea radical, casi ridícula, en su elegancia. Un dispositivo terrestre que usaría aspas de ventilador modificadas y endurecidas, diseñadas no para generar flujo de aire, sino para destruirlo. Imaginen una serie de aspas robustas y giratorias, montadas en una plataforma terrestre resistente pero móvil. Estas aspas, afiladas y reforzadas, se colocarían estratégicamente a lo largo de rutas de vuelo vulnerables. Cuando una aeronave enemiga, volando bajo para ejecutar su ataque, pasara dentro del alcance, las aspas giratorias se convertirían en una pared letal e invisible. No derribarían un avión con una explosión, sino con daños de precisión, rasgando palas de hélice, deshilachando alas, rompiendo secciones de cola, incapacitando la capacidad de la aeronave para volar o controlarse. Era un concepto tosco, brutal, pero potencialmente devastadoramente efectivo. Vance esbozó meticulosamente sus diseños, detallando las velocidades de rotación, los materiales de las aspas, la posición ideal. Calculó las probables fuerzas de impacto, el radio de daño y las devastadoras consecuencias para cualquier aeronave con la mala suerte de encontrarse con su invención. Armado con estos planos y una convicción que ardía más intensamente que cualquier soplete de soldadura, buscó una audiencia con sus superiores.
Él vislumbraba un futuro donde estos dispositivos, baratos de producir y sencillos de operar, podrían formar un perímetro impenetrable alrededor de activos críticos. Su presentación, entregada con una seriedad tranquila que desmentía la audacia de su propuesta, fue recibida con una pared de incredulidad. Se presentó ante un panel de oficiales, hombres acostumbrados a complejos esquemas de artillería y elaboradas maniobras tácticas, y expuso su visión para lo que era esencialmente una cortadora de césped giratoria gigante para aviones. El capitán Richards, un oficial severo apegado a las reglas con el pecho lleno de medallas y una reputación por aplastar la disidencia, fue particularmente despectivo. «Vance», se burló Richards, su voz destilando condescendencia, «está hablando en serio al sugerir que luchemos contra la Luftwaffe con molinos de viento glorificados. Estamos en guerra, mecánico, no construyendo un parque de diversiones. El enemigo envía Messerschmitts, no cometas». Otro oficial se rió mientras un tercero simplemente negaba con la cabeza, una expresión de profunda decepción grabada en su rostro. «Esto es una pérdida de tiempo, Vance», continuó Richards, señalando con impaciencia los diagramas. «Tenemos recursos limitados, mano de obra preciosa y una guerra que ganar. No podemos permitirnos el lujo de ceder a estos castillos en el aire. Vuelva a sus deberes. Hay aviones de verdad que necesitan reparaciones de verdad». Las palabras fueron una bofetada fría y aguda, desestimando no solo la idea, sino al propio Vance. La sencillez que Vance veía como una virtud, ellos la veían como ingenuidad. El bajo costo lo interpretaban como algo barato, una señal de su inutilidad inherente. Su invención loca, nacida de la desesperación y el ingenio, estaba muerta al llegar, enterrada bajo capas de escepticismo burocrático y dogma militar. Pero Arthur Vance no era un hombre al que se pudiera detener fácilmente. El escozor del rechazo, aunque palpable, solo solidificó su determinación. Sabía, con una certeza casi espiritual, que su idea tenía mérito. La verdadera batalla, se dio cuenta rápidamente, no sería contra las aeronaves enemigas, sino contra el mismo sistema al que servía. Los obstáculos burocráticos se alzaron como muros infranqueables. Cada solicitud de materiales, cada súplica por un pequeño equipo, cada intento de asegurar un campo de pruebas fue recibido con negativas educadas, o peor aún, obstrucción total. Los formularios desaparecían, las requisiciones eran ignoradas, y su nombre parecía adquirir una designación especial en memorandos internos: no involucrarse con propuestas excéntricas. La maquinaria de guerra, diseñada para la eficiencia y el mando, no tenía espacio para el genio individual que se desviaba del camino aprobado. La escasez de recursos era otro adversario brutal. En los paisajes quemados del norte de África y en los puertos asediados del Mediterráneo, cada trozo de metal, cada pieza de repuesto de motor, cada pedazo de cableado era una mercancía preciosa, asignada con meticuloso cuidado a las necesidades de la línea de fuego. Vance no podía simplemente pedir lo que necesitaba, tenía que conseguirlo. Frecuentaba depósitos de chatarra, hurgando en los restos retorcidos de aviones derribados, los desechos descartados de vehículos bombardeados y los detritos olvidados de campamentos abandonados. Se convirtió en un fantasma de los campos de batalla, un recolector silencioso después de la destrucción. Hélices retorcidas, soportes doblados, bloques de motor marcados por metralla. Para los demás, eran reliquias de desesperación. Para Vance, eran materias primas, componentes esperando un nuevo propósito mortal. Sacó el cableado de conjuntos de radio extintos, martilló láminas de aluminio planas de camiones bombardeados y remodeló meticulosamente aspas de ventilador mutiladas, endureciéndolas en fraguas improvisadas alimentadas por diésel recuperado. Su taller era una tienda olvidada en la periferia de la base, un santuario de chispas y sudor, donde el rítmico clangor de su martillo contra el metal se convirtió en una sinfonía desafiante contra el incesante zumbido de las aeronaves enemigas en lo alto. Los días se convirtieron en noches, marcados solo por la luz parpadeante de su soplete de soldadura. Trabajaba aislado, impulsado por una furia silenciosa y una convicción inquebrantable, la burla y el desprecio de sus colegas resonando en sus oídos,
impulsándolo aún más. Vance, el loco, lo llamaban, y quizás en su obsesión obstinada había un toque de locura. Pero era la locura de un hombre que se negaba a rendirse a lo imposible, que veía un camino donde otros solo veían un callejón sin salida. No estaba solo construyendo un dispositivo, estaba construyendo un testimonio de su creencia, un desafío con el dedo medio al terror aéreo que había dominado el Mediterráneo. Su determinación era una llama solitaria, brillando intensamente contra un telón de fondo de creciente desesperación. La situación en el Mediterráneo se estaba deteriorando rápidamente. Los convoyes aliados, que ya sufrían grandes pérdidas, ahora se enfrentaban a ataques del eje aún más agresivos y coordinados. Los cielos sobre las principales rutas marítimas y puertos estratégicos se convirtieron en un campo de tiro. Las baterías antiaéreas, a pesar de su rugido atronador, a menudo resultaban ser demasiado lentas, demasiado imprecisas o simplemente abrumadas por la gran cantidad y la destreza táctica del enemigo. Los informes diarios eran sombríos. Otro carguero perdido, otro petrolero en llamas, otro escuadrón diezmado. El costo psicológico era inmenso. Hombres que se habían enfrentado a la muerte valientemente en tierra se encontraban indefensos contra el enemigo invisible que emergía de las nubes. El aire estaba denso, con el olor a aceite quemado y el sabor amargo de la derrota. Fue durante una semana particularmente brutal, una semana grabada en la memoria colectiva de las fuerzas aliadas como la Semana del Cielo Negro, que la marea de escepticismo comenzó a resquebrajarse, aunque a regañadientes. Un convoy vital, transportando combustible y munición desesperadamente necesarios para las fuerzas sitiadas en el norte de África, estaba bajo ataque sostenido. Ola tras ola de bombarderos en picada y cazas del eje golpearon los barcos indefensos. Las defensas convencionales estaban fallando. Los pocos cazas aliados disponibles estaban superados, luchando contra probabilidades imposibles. Las pérdidas aumentaban a una velocidad aterradora. El centro de mando, generalmente un centro de caos controlado, estaba ahora dominado por una desesperación palpable. Los generales se paseaban de un lado a otro, los mapas se volvían a dibujar frenéticamente y el ruido de la radio crepitaba con informes cada vez más terribles. Toda opción, sin importar cuán remota o extravagante, estaba de repente sobre la mesa. En medio de esta catástrofe en curso, un oficial subalterno, quizás uno que había presenciado el discreto trabajo de Vance o escuchado susurros de su invención loca, se atrevió a sugerir lo impensable. «Señor», balbuceó, dirigiéndose a un brigadier general Miller, visiblemente perturbado. Está Vance, el mecánico. Tiene este dispositivo. Afirma que puede detener aviones que vuelan bajo». Miller, un hombre endurecido por años de combate, inicialmente se burló. «¿Vance? ¿El hombre de las aspas de ventilador glorificadas? ¿Habla en serio, teniente? Estamos perdiendo un convoy, no planeando una feria de ciencias». Pero la desesperación en la sala era un manto pesado, sofocando el orgullo y el protocolo. Con cada minuto que pasaba, otro barco informaba daños críticos. «¿Qué tenemos que perder?», murmuró alguien más, una voz llena de derrota. Miller, su rostro una máscara de sombría resignación, finalmente cedió. «Traigan a Vance. Tráiganlo a él y a su artilugio. Despliéguenlo en el perímetro del sector 4 de inmediato. Si esto estorba, le quitaré el pellejo». No era un respaldo, era una apuesta desesperada, un último tiro de dados nacido de un fracaso total. Arthur Vance, con sus manos aún manchadas de grasa, fue llevado ante el general, sus ojos traicionando una mezcla de agotamiento y un atisbo de reivindicación. Se movió con eficiencia silenciosa, su pequeño equipo de asistentes reacios, la mayoría hombres sacados de otras tareas que aún miraban su invención con profunda sospecha, ayudándolo a colocar las máquinas toscas pero formidables. Eran más pesadas de lo que parecían, cada una un motor robusto y potente que impulsaba un conjunto de 6 aspas endurecidas y afiladas como navajas, girando con un zumbido bajo y amenazante. Colocadas estratégicamente en puntos clave a lo largo del enfoque de baja altitud esperado del convoy,
eran casi invisibles contra el terreno polvoriento. El aire se volvió pesado de anticipación. El zumbido de las aeronaves enemigas que se acercaban se intensificó, pasando de un zumbido distante a un crescendo atronador. Messerschmitts, sus motores chillando, se separaron de sus formaciones, descendiendo rápidamente para otra pasada de ametrallamiento, sus ametralladoras ya comenzando a tabletear. La primera ola golpeó. El fuego antiaéreo estalló, una sinfonía desesperada de explosiones y proyectiles trazadores, pero los pilotos del eje, confiados en su superioridad, presionaron su ataque. Entonces sucedió. Un solo Messerschmitt, volando excepcionalmente bajo, quizás apuntando a un petrolero particularmente vulnerable, de repente se desvió sin control. No hubo explosión, ni columna de humo negro, solo un chocante, casi silencioso tum-tum-tum, que era apenas audible en medio del estruendo de la batalla. La hélice del avión se desintegró en una lluvia de metralla metálica. Un ala se dobló violentamente y la aeronave, ahora un pájaro lisiado, giró fuera de control, cayendo al mar con un violento chapoteo. Un silencio aturdido cayó sobre el centro de mando, eclipsando momentáneamente los sonidos de la batalla. El brigadier general Miller, que había estado observando a través de binoculares, los bajó lentamente, con la mandíbula caída. ¿Qué fue eso?, susurró, su voz apenas audible. Otro Messerschmitt, envalentonado por la falta de fuego antiaéreo directo en ese sector, entró en un barrido bajo. De nuevo, el mismo y escalofriante, casi imperceptible tum. Esta vez, el piloto logró levantarse, pero la aeronave estaba claramente dañada, soltando humo y luchando por ganar altitud antes de alejarse cojeando fuera de la lucha. Luego un tercero, un cuarto, un quinto. No todos fueron derribados, pero varios quedaron visiblemente lisiados, sus ataques interrumpidos, su precisión mortal perdida. Los pilotos del eje, acostumbrados a enfrentarse al flak y al fuego de cañón, estaban perplejos. Esto era diferente. Esto era silencioso, invisible y devastadoramente efectivo a bajas altitudes. La incredulidad inicial rápidamente dio paso a un optimismo cauteloso, luego casi eufórico. La Semana del Cielo Negro acababa de encontrar su punto de inflexión inesperado. La invención loca de Vance, descartada como un castillo en el aire, acababa de salvar un convoy crítico. El resultado inmediato fue un torbellino de silencio aturdido, rápidamente seguido por una cacofonía de gritos y reevaluaciones frenéticas. El brigadier general Miller, con el rostro aún pálido por la conmoción, dio órdenes, exigiendo un informe completo sobre el dispositivo Vance. Ya no era un artilugio o un castillo en el aire. Ahora era un arma, un salvavidas, un potencial cambio de juego. La noticia se extendió como un reguero de pólvora a través de las filas, desde los marineros cansados en los barcos del convoy que habían presenciado lo imposible, hasta los equipos de tierra que habían escuchado los accidentes inexplicables. El escepticismo inicial se evaporó, reemplazado por una demanda desesperada y hambrienta de más. El cambio fue casi instantáneo. Lo que había sido un esfuerzo solitario y ridiculizado en una tienda olvidada, se convirtió rápidamente en la prioridad de un sector entero. Ingenieros, antes desdeñosos, ahora se esforzaban por aplicar ingeniería inversa a los diseños de Vance, estudiando sus esquemas toscos pero brillantes con una reverencia recién descubierta. Las líneas de producción, apresuradamente convertidas de otras manufacturas de guerra, comenzaron a producir lo que las tropas rápidamente apodaron los Whirligigs de Vance, o más formalmente, el disruptor aéreo del eje. La sencillez que antes había sido su mayor inconveniente era ahora su mayor baza. Requerían relativamente pocas piezas especializadas y eran fácilmente ensamblados por mano de obra semi-cualificada. Estos dispositivos podían desplegarse rápidamente y en cantidades significativas. En semanas, los tramos estratégicos del Mediterráneo, particularmente alrededor de puertos y rutas marítimas críticos, estaban llenos de estos guardianes sin pretensiones y a nivel del suelo. Se colocaron no solo alrededor de convoyes, sino a lo largo de rutas de vuelo de baja altitud conocidas, creando zonas invisibles de aire letal. El impacto fue nada menos que revolucionario.
Antes de la innovación de Vance, las pérdidas aéreas aliadas sobre el Mediterráneo eran asombrosas, con algunas estimaciones que sugerían una tasa de pérdida del 15 al 20% para los convoyes vulnerables durante los fuertes ataques del eje. Después del despliegue generalizado de los disruptores aéreos, estas cifras se desplomaron. Aunque los números precisos del caos de la guerra a menudo son debatidos, los informes de varios comandos indicaron una reducción en los ataques exitosos de baja altitud de hasta un 30 a 40% en las áreas donde los dispositivos de Vance estaban operativos. Los pilotos enemigos, antes confiados en sus barridos de ametrallamiento de bajo nivel, ahora se enfrentaban a un terror invisible e impredecible. El efecto psicológico fue profundo. Imaginen pilotar su ágil caza realizando una carrera de ataque de libro solo para que su hélice sea destrozada por una fuerza invisible justo por encima del suelo. Era enervante, una violación de la seguridad percibida del combate aéreo. La inteligencia del eje luchó por entender esta nueva amenaza. Los informes iniciales la descartaron como suerte aleatoria o fuego antiaéreo aliado defectuoso, pero a medida que más y más aeronaves regresaban dañadas o no regresaban después de enfrentamientos a baja altitud, surgió un patrón. La invención del mecánico loco había infundido un nuevo y penetrante miedo en los corazones, incluso de los pilotos más experimentados de la Luftwaffe y la Regia Aeronáutica. Se vieron obligados a volar más alto, haciendo sus ataques menos precisos y dando a las baterías antiaéreas aliadas más tiempo para reaccionar. El elemento sorpresa, antes su mayor arma, ahora estaba disminuido. Vance, sin embargo, permaneció en gran parte inalterado por la súbita y dramática validación de su trabajo. Cuando el brigadier general Miller lo elogió personalmente, ofreciéndole un ascenso y una medalla, Arthur Vance se negó discretamente. «Señor», se dice que dijo, sus ojos examinando un cajón de piezas de motor recién llegado, «solo soy un mecánico. Hay motores que necesitan reparación, aviones que necesitan volar. Ahí es donde puedo hacer el mayor bien». Veía su invención no como un camino a la gloria, sino como un problema resuelto. Otro desafío superado. Simplemente regresó a su taller, la misma tienda olvidada, sus manos una vez más cubiertas de grasa, su mente ya volviendo al siguiente rompecabezas mecánico. Nunca buscó ser el centro de atención, nunca se deleitó con los elogios que finalmente se extendieron a las filas inferiores sobre los whirligigs que les salvaron la vida. Para Arthur Vance, la satisfacción no provino de medallas o ascensos, sino del conocimiento silencioso de que su genio poco convencional, una vez ridiculizado, había marcado una diferencia tangible, salvando innumerables vidas y cambiando la marea en una guerra desesperadamente librada. Estaba contento de ser un héroe anónimo, uno de los innumerables individuos cuyas contribuciones extraordinarias a menudo pasan desapercibidas en las grandes narrativas de la historia, sus nombres desvaneciéndose mientras su impacto perdura. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada entre los equipos de tierra y los pilotos, un testimonio del hecho de que la innovación no siempre viste un uniforme o lleva un título universitario. A veces, viste monos de trabajo y lleva un destornillador. Ese discreto regreso al deber, ese evitar la fama, cimentó su lugar único en los anales de este capítulo específico, a menudo pasado por alto, de la guerra. Encarnó el espíritu de la actitud estadounidense, del saber hacer can do, un testimonio del ingenio nacido de la necesidad y la creencia de que una buena idea, no importa cuán simple o extraña pueda parecer al principio, puede cambiarlo todo. El disruptor aéreo continuó sirviendo durante toda la campaña del Mediterráneo, un centinela silencioso y mortal contra la amenaza aérea del eje. Su presencia permitió que los convoyes se movieran con mayor confianza, redujo la presión sobre la cobertura aérea aliada y, en última instancia, contribuyó significativamente a asegurar las líneas de suministro vitales que alimentaron las campañas del norte de África e Italia. Fue una demostración clara e innegable de que a veces los problemas más complejos no requieren soluciones igualmente complejas. A veces solo necesitan una nueva perspectiva,
una voluntad de desafiar la convención y la persistencia terca de un mecánico loco. La guerra en el Mediterráneo continuó rugiendo, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. El poder aéreo antes dominante del eje se vio ahora obligado a enfrentarse a una amenaza invisible y silenciosa que lisiaba sus ataques de bajo nivel, obligándolos a adaptarse o a sufrir pérdidas devastadoras. Este giro inesperado de los acontecimientos ganó un tiempo precioso para los aliados, permitiéndoles consolidar sus ganancias, reforzar sus posiciones y, finalmente, avanzar con sus objetivos estratégicos. La invención de Vance no ganó la guerra por sí sola, pero ciertamente ganó un respiro crucial, salvando barcos, suministros y, lo más importante, vidas. Sirve como un poderoso recordatorio de que la historia no solo está escrita por generales y políticos, sino a menudo por los esfuerzos tranquilos y decididos de individuos que trabajan lejos del foco de atención, que, a través del ingenio puro, alteran el curso de los acontecimientos de maneras que nadie podría haber predicho. La historia de Arthur Vance es un profundo testimonio de esta verdad. Nos recuerda que las mayores innovaciones a menudo surgen no de grandes instituciones o think tanks de élite, sino de la garra y la determinación de personas comunes que se enfrentan a desafíos extraordinarios. Vance, el mecánico loco, encarna el espíritu quintesencialmente estadounidense del ingenio, la capacidad de ver un problema y, contra todo pronóstico, inventar una solución de la nada, a menudo con poco más que chatarra y una creencia inquebrantable. Su viaje de excéntrico descartado a Salvador Reacio subraya la importancia crítica de la persistencia. ¿Cuántas ideas brillantes, cuántos avances potenciales han sido sofocados por el escepticismo, por la adhesión rígida al «cómo se han hecho siempre las cosas»? La fe inquebrantable de Vance en su cortador de aspas de ventilador rompió ese muro de duda, demostrando que, a veces, la solución más simple y no convencional es la que realmente lo cambia todo. De hecho, la historia está llena de Arthur Vances, hombres y mujeres cuyo genio discreto y esfuerzo incansable cambiaron el equilibrio de poder, salvaron innumerables vidas o allanaron el camino para futuros triunfos, pero cuyos nombres rara vez adornan las páginas de los libros de texto o los grandes monumentos de la victoria. Son los héroes anónimos, los innovadores olvidados, cuyas contribuciones no son menos significativas por ser pasadas por alto. Sus historias, a menudo oscurecidas por el estruendo de la batalla o los pronunciamientos de los líderes, son hilos vitales en el tapiz del progreso humano, recordándonos que el verdadero impacto puede surgir de los rincones más inesperados de la sociedad. Así que la próxima vez que te enfrentes a un problema aparentemente insuperable o encuentres una idea que parezca un poco loca, recuerda a Arthur Vance. Considera el poder del pensamiento no convencional, la fuerza de la convicción individual y el profundo impacto que una sola persona puede tener cuando se niega a ser detenida. ¿Qué idea loca podrías estar pasando por alto? ¿Qué individuo olvidado podría tener la clave para un avance? Si encontraste inspiración en esta increíble historia de ingenio y desafío, dale like, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Has oído hablar de otros héroes anónimos cuyas historias merecen ser contadas? Y suscríbete a nuestro canal para más relatos de individuos extraordinarios que moldearon nuestro mundo. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias vitales y olvidadas, porque a veces las batallas más grandes se ganan no con las armas más grandes, sino con las mentes más perspicaces y una simple aspa giratoria.